Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy nos corresponde nuestra tercera clase que tiene que ver con el tema 4 y 5, que es el modelo de desarrollo de contenidos educativos digitales y fundamentos del acto didáctico comunicativo. Muy bien, estimados estudiantes. En nuestra siguiente lámina encontramos el modelo de desarrollo de contenidos educativos digitales. Entonces, ¿a qué se refiere este modelo de desarrollo del contenido digital? Es la pauta para crear contenidos digitales en diferentes formatos, incluyendo multimedia, editar y mejorar el contenido de creación propia o ajena, expresarse creativamente a través de los medios digitales y de las tecnologías. Recuerden que todo esto aplicándolo en el área educativa. Ahora bien, hay una serie de principios básicos para el desarrollo de los contenidos educativos digitales. Primero tenemos el principio de multimedia, segundo, continuidad, tercero, modalidad, cuarto, redundancia, quinto, coherencia y sexto, personalización. Por otro lado tenemos los ejemplos trabajados y las prácticas. Continuamos, estimados estudiantes, en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Observamos el principio básico de multimedia. ¿A qué se refiere este, verdad? Se refiere a la utilización en conjunto de varios medios como pueden ser texto, imagen, sonido, videos y animaciones que se pueden presentar a través de cualquier medio online o equipo tecnológico. Entonces, desde el punto de vista educativo, en la educación, ¿verdad? No es la excepción para la utilización del material multimedia, ya que mediante el uso de videos, sonidos e imágenes creados, los docentes se apoyan usando este material, generando contenido educativo digital para compartir o impartir con sus alumnos. Entonces, los videos sobre las clases, imágenes tomadas para evidenciar situaciones o lugares, textos o gráficas con información sobre investigaciones científicas, las diapositivas, ¿verdad? Todos estos tipos de recursos ya mencionados, estos recursos los utiliza el docente para dinamizar la clase, lo que resulta ser muy explícito para los alumnos. Es decir, si nos ponemos a comparar el sistema de antes, el sistema educativo de antes con el nuevo, no vamos a comparar el pizarrón con estos recursos multimedia. Por eso es que es más explícito, ¿sí? Porque con un recurso multimedia, o sea, la clase, el alumno la aprende de una manera mejor, más significativa, ¿verdad? Y o sea, es más explícita la clase. Entonces, con los avances tecnológicos, los materiales multimedia ofrecen una mejora de la calidad educativa. Entonces, en base a lo comentado del principio básico de multimedia, pues puede surgir un interrogante, ¿verdad? ¿Qué ventajas qué ventajas tiene este recurso multimedia? Bueno, una de las gran ventajas que podemos decir es que con la informática viene el internet, que permite la concentración de muchos recursos de diferentes tipos y mucha información disponible desde cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, y podemos acceder a esa información en cualquier momento. Ahora, las ventajas de las aplicaciones de multimedios radican en lo que estos materiales generan en los alumnos. ¿Y qué generan en los alumnos?
motivación, interés, desarrollo de la iniciativa, mayor comunicación y aprendizaje cooperativo. También con estos recursos genera en el estudiante que haya un aprendizaje más significativo. Ya para finalizar, ¿verdad? Que pudiera concluir, ¿verdad? Con este principio básico de multimedia. Bueno, el uso de materiales de multimedia son notables y la educación no se puede quedar atrás de los avances de la sociedad en general. Así que todo docente y alumno se debe adaptar a esos cambios. Deben ambos estar preparados para ello y ser parte de los avances tecnológicos para que la calidad educativa del país mejore. Estoy hablando a nivel general, no nada más en Venezuela, porque sabemos que ahorita es un poco dificultoso tener, como decir, las clases a nivel online por el problema de luz, conexión a internet, ¿verdad? Entonces, es importante primero, en base a lo dicho, que tanto los docentes y los estudiantes se capaciten en estas herramientas tecnológicas, en las nuevas plataformas de teleformación digitales que aparecen, y también queda importante recalcar que es importante que cada país a nivel educativo usen estos tipos de recursos multimedia debido a que las nuevas tecnologías avanzan cada día constantemente y es necesario que tanto los docentes como los estudiantes y bueno, todo el país en general se familiarice con estos nuevos avances tecnológicos. Continuamos. Ahora nos toca en nuestra siguiente diapositiva el principio básico de continuidad. ¿A qué se refiere este principio básico de continuidad? Es el aprendizaje que el estudiante va conociendo y adquiriendo a medida que interactúa con el contenido digital educativo impartido por el docente a través de las plataformas de teleformación, cualquier plataforma de teleformación. Entonces, una vez que el estudiante adquiere destrezas necesarias para la interacción con las plataformas digitales, cuando se le presente una nueva circunstancia en la que tenga que trabajar con otra plataforma, ya tiene un conocimiento previo y va a saber cómo trabajar con dicha plataforma o aplicación web. Para colocar un ejemplo, ¿verdad? Ahí en nuestra diapositiva observamos de una serie de plataformas digitales, ¿sí? Entonces, el docente, ¿verdad? Se encarga de enseñarle a sus estudiantes, por ejemplo, a manejar el Classroom, ¿sí? Entonces, una vez que el estudiante domina el Classroom a la perfección, él va a tener unos conocimientos previos. Entonces, cuando le toque trabajar en Moodle, ya va a saber más o menos trabajar en esa nueva plataforma porque ya posee un conocimiento anterior al Classroom. Tal vez Moodle y Classroom, ¿verdad?, sean diferentes, pero habrá que una otra cosa parecida, ¿sí? Como por ejemplo, mira, aquí en esta acción Moodle es igual a el Classroom en el caso de para la publicación de actividades, ¿sí? Para cargar archivos. Entonces, a eso se refiere el principio de continuidad. Bien, estimados estudiantes, proseguimos con nuestra siguiente diapositiva que nos habla del principio básico de modalidad. Muy bien, ¿a qué se refiere esto? Es la forma bajo la cual se ofrece cursar una materia o experiencia educativa. Incluye los medios, los tiempos y los procedimientos bajo los cuales se llevará a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, como principio básico para el desarrollo del contenido digital educativo, la modalidad se realiza a través de entornos digitales y requiere conectividad para su desarrollo. Entonces encontramos dos tipos de modalidades.
tenemos la modalidad síncrona y la modalidad asíncrona. La modalidad síncrona, ¿qué ventajas tiene? Número 1, permite la interacción entre el profesor y los estudiantes y de estos con sus pares en tiempo real. Número 2, posibilita la conversación inmediata de las actividades. Algunas de estas actividades pueden ser presentaciones, conferencias, seminarios, web, debates, chat, entre otros. Dentro de la modalidad asíncrona, la ventaja que tenemos es, número 1, posibilita que tanto los docentes como sus estudiantes se concentren en su trabajo sin sufrir interrupciones constantes. Y número 2, tenemos que el estudiante dispone de una serie de contenidos con su componente esencial de encuentros que no son en tiempo real con el docente, permitiendo que vaya a su ritmo de aprendizaje, ¿sí? Entonces, conseguimos que en la modalidad síncrona es en tiempo real y que ante cualquier duda, ¿verdad?, el estudiante puede preguntar al profesor de una vez sin esperar mucho tiempo. Dentro de la modalidad síncrona encontramos que no es en tiempo real y que el estudiante puede ir a su ritmo. Y efectivamente, porque para colocarle un ejemplo, en el caso nuestro, que yo les subo los videos de la clase y ustedes lo ven, ¿verdad? Hacen sus anotaciones y si desean volverlo a ver para quedar más claros, entonces reproducen de nuevo el video y comienzan a hacer las respectivas correcciones necesarias y agregar las nuevas anotaciones que les hayan faltado, y obviamente cada uno de ustedes iría a su ritmo de aprendizaje. Entonces esas son las ventajas de la modalidad síncrona. Ahora bien, queda decirles que como ustedes van a ser futuros docentes, es importante que se contextualicen en el lugar del trabajo donde van a laborar. ¿Cómo así? Porque, por ejemplo, si van a dar una clase y se encuentran en Venezuela, específicamente en Mérida, pues es más recomendable dar la clase de manera asíncrona que síncrona, porque de la modalidad síncrona hubo un fallo de luz, un problema de conexión, entonces hay que reprogramar el encuentro y cuadrar un día, entonces se hace más tedioso, ¿sí? Entonces, ahora bien, si van a un país donde la conexión de internet y digamos la luz no falle, entonces ahí pudieran aplicar la modalidad síncrona, pero o sea, queda también dependiendo del gusto de cada quien. Simplemente le estaba colocando un ejemplo. Ok, estimados estudiantes, proseguimos con nuestra diapositiva que nos habla del principio básico de la redundancia. A mano izquierda observamos la definición y tenemos una imagen que, si notamos, observamos que el contenido educativo digital se está repitiendo. Entonces, ¿a qué se refiere este principio básico de redundancia? Es la duplicación o reescritura de la información plasmada en el contenido digital educativo. Es recomendable que las publicaciones del contenido digital sean nuevas y se debe evitar en lo posible que la información sea redundante. ¿Con qué fin? Bueno, de prevenir que el usuario se sienta hastiado de la información que está consultando o aprendiendo. ¿Qué recomendaciones se usan para evitar la redundancia? Bueno, número 1, que las publicaciones del contenido digital sean nuevas, y número 2, evitar que la información se repita o que la información sea redundante en el contenido que se está plasmando. A manera de ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, aquel docente que diseña un contenido educativo en la plataforma, ya sea Classroom
o cualquier medio digital, tiene que procurar que la información que plasme en la página web no sea redundante ni se repita, porque de lo contrario eso generará una falta de motivación del estudiante por aprender la materia que esté cursando, causando que no se dé un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Por esta razón, el docente a la hora de crear cualquier contenido digital educativo debe ser innovador, creativo, ingenioso para crearlo, ¿sí? Y que la información que plasme en ese contenido no redunde, porque siempre es bueno para el estudiante ver una página web en donde lo que se publique sea dinámico, que la página sea iterativa y que la información publicada sea nueva, que no redunde y que no se repita. Entonces, esto, estimados estudiantes, es lo que respecta al principio básico de la redundancia. Muy bien, estimados estudiantes, proseguimos con nuestra diapositiva y aquí encontramos el principio básico de coherencia. ¿A qué se refiere el principio básico de coherencia? Es la forma en que los contenidos digitales educativos están bien estructurados, entendibles y la información publicada y presentada en la página web o cualquier sitio digital está acorde con lo que se está reflejando, ¿sí? Para darme a entender, por ejemplo, no abordemos en el caso del docente, sino una institución educativa que elaboró una página de lectura, ¿verdad? Para que los niños aprendan a leer. Entonces se supone que si en esa página hay reseñas de libros, audiolibros, entre otras cosas, para enseñar a los niños a aprender a leer, no sería coherente, ¿verdad?, que en la página haya números, porque es una página destinada solamente a la lectura, ¿sí? Para colocarles otro ejemplo, ¿sí? En el caso de un docente que desarrolle una página en la cual sea de matemáticas, entonces, si hay contenido numérico en esa página digital, sería incoherente que haya ortografía o que los contenidos vayan destinados a la ortografía. Entonces, ven, no hay coherencia con la información que se está presentando en la página digital, ¿sí? A esto se refiere el principio básico de coherencia. Ahora bien, ¿qué recomendaciones se les dan a los docentes o instituciones educativas o empresas que se dediquen al desarrollo de software educativo? ¿Qué sugerencias se le dan a ellos para desarrollar el contenido digital educativo? Bueno, número uno, que la información del contenido tenga relación con la página, como les acabé de explicar con el ejemplo que les di. Número 2, que la información no se contradiga. Sí, es muy importante, porque para colocarles un ejemplo, aquel estudiante que está haciendo una investigación y consulta un artículo de algún profesor que le haya dado clase, un artículo científico, y de repente nota que en el artículo el docente se empieza a contradecir, no hay secuencias, hay una incoherencia con algunos términos y conceptos. Entonces, ¿qué va a generar eso? Pues que el estudiante no aprenda bien lo que está investigando e incluso que caiga en duda, ¿sí? Por eso es que es recomendable que la información que se vaya a publicar no se contradiga. Número 3, ¿verdad? Se debe realizar una adecuada publicación de la información, ni escasa ni excesiva, y ordenar de manera lógica las ideas, ¿sí? Cuando aquel profesor o aquella institución diseñen una página web con contenido digital educativo, pues debe haber un orden en la página, ¿verdad? La información que se presente no debe ser larga,
ni tampoco escasa. Debe ser una información precisa, concisa, claro que detallada, pero que no sea demasiado larga, porque eso causaría que de repente el estudiante se fastidie por leer la información que esté consultando, ¿sí? Entonces por eso es que se recomienda eso, pues que la información plasmada en la página, ¿verdad?, no sea ni escasa ni excesiva. Ok, y por último, ¿verdad?, tenemos otra sugerencia, está tener presente que la información publicada sea acorde con el nivel educativo del usuario. Por ejemplo, si un docente desarrolla un sitio web que trata sobre aprender el idioma inglés, entonces ese sitio digital debe estar acorde con el nivel educativo del usuario, ¿sí? En el sentido de que no nada más debe estar dirigido para el nivel de educación superior, sino también para media, incluso básica, ¿sí? Porque imagínense en el caso de que sea una página digital en la cual solamente los adultos pueden aprender el inglés y no los niños, pues sería un poco injusto. Entonces a esto se refiere a que la información presentada en la página publicada se acorde con el nivel educativo para cada usuario. Entonces, sin más nada que decirles, estudiantes, ahorita prosigo con la siguiente diapositiva. Muy bien, estimados estudiantes, proseguimos. Entonces aquí nos corresponde el principio básico de personalización. ¿A qué se refiere a este principio básico de personalización? Para que me entiendan en términos llanos, como observamos en nuestra diapositiva, a personalizar el sitio web en el cual vamos a trabajar. Entonces, la definición, fíjense que aquí la definición y abajo donde dice tips para elaborar páginas, lo coloco de color negro. ¿Con qué objetivo? Para que se diferencie entre los tipos de personalización de las páginas web. Entonces, la definición de este principio básico de personalización entonces consiste en utilizar los datos del usuario, que pueden ser un docente, para proporcionar publicaciones del contenido digital educativo basándose en los intereses, el comportamiento o la madurez de sus estudiantes. Entonces, primero, cuando nosotros como docentes entramos en una página web a trabajar, primero incorporamos nuestros datos, pero antes de comenzar a publicar el contenido educativo digital, primero nos basamos en los intereses de nuestros estudiantes, qué hacen, su nivel educativo, vemos su comportamiento, la madurez, y luego de familiarizarnos con ellos, ya tenemos una idea de cómo vamos a trabajar y posteriormente publicamos en la página web el contenido digital que vamos a trabajar con ellos. Ahora bien, los tipos de personalización para el contenido educativo digital, ¿verdad? Tenemos uno que es la personalización basada en la segmentación. Estas son las segmentaciones clásicas fundamentadas en el nombre, apellido, edad, cédula, nacionalidad, región, estado civil, sector y carrera que desea cursar el estudiante y el departamento a la que pertenece, ¿sí? Entonces, es importante que todo sitio web tenga, como decir, esa sección, ¿verdad?, en la cual el estudiante pueda registrar sus datos. Es muy necesario, ¿verdad?, que si es en una universidad, la página de dicha universidad tenga la sección que diga carrera en que desea cursar y el departamento a la que pertenece. Por ejemplo, en el caso de la UPEL en Caracas, informática no tiene departamento específico, sino que pertenece al departamento de matemática y físicas. Sí, es algo irónico, pero es hacia allá. Entonces, cuando el estudiante allá se va a registrar, si es de informática, tiene que colocar el departamento al que pertenece para que la universidad
ubica y diga, ah, mira, fulanito de tal pertenece a este departamento en la carrera de informática en este caso. Entonces, eso se refiere a la personalización basada en la segmentación. Ahora bien, con respecto a la personalización basada en la jornada del estudiante, bueno, la página debe tener unas ciertas características que le debe ofrecer al usuario. Bueno, primero las horas de estudio del alumno, incluyendo la semana. Sí, es importante colocar las horas de estudio de manera de que si el estudiante, por ejemplo, haya días que le corresponda ver una materia que se llame programación 1, no le choque, ¿verdad? Programación 1 con diseño web. Entonces es importante que en la página tenga esa posibilidad de colocar a qué hora el estudiante puede cursar dicha asignatura de manera que no le choque con otras materias. Lo otro que debe tener la página digital, ¿verdad? Es la elaboración, la elaboración de la página o el sitio web, ¿verdad? Debe cubrir con el nivel de aprendizaje de cada estudiante, ¿sí? Fíjense en lo siguiente, porque si es una página destinada, ¿verdad?, hacia las personas de informática, hacia los estudiantes de informática, debe cubrir el nivel de aprendizaje de cada estudiante, porque no todos aprenden por igual. Entonces, la página, por ejemplo, para aquellos que van más avanzados, la página debe ofrecerme tanto un nombre de una materia, por ejemplo, tanto programación 1 como programación 3, de manera que los que están empezando a primero vayan aprendiendo a programar, luego se van a la 2 y hacia la 3. Porque imagínense, o sea, que la página no cubra el nivel de aprendizaje y coloque de entrada una vez programación 3. ¡Wow! Para los novatos y estudiantes principiantes que están comenzando, pues ellos no son superdotados, pues. Entonces ellos van a, o sea, tiene que a juro estar programación 1, ¿verdad?, para luego ir a la 2 y así llegar a la 3. Entonces, a esto se refiere a que en la página debe cubrir con el nivel de aprendizaje de cada estudiante. Y por último, aunque esto yo les puedo decir que es carpintería, que puede ser un sitio que contenga los links para acceder a otras plataformas digitales. Ya eso queda a gusto del creador de la página, ¿sí? Sí sería importante, oye, un sitio que me lleve, por ejemplo, a otros links, ¿verdad? Que tenga links que me lleve a otras páginas web. Pero es más importante, oye, colocar los datos de los participantes, de qué país son, las carreras y todo eso. O sea, son datos, es una personalización de la página más necesaria que colocar los links, pues. Pero como le dije, eso ya queda a criterio de el diseñador de la página. Ahora bien, tips para elaborar páginas web, sitios o software con contenido digital educativo. Bueno, número 1, utilizar los datos del estudiante y preocuparse por indagar sobre sus documentos. Es importante, antes de personalizar nuestra página, ver con qué estudiantes trabajamos, si son licenciados, si tienen un TCU, de manera, como les había dicho, de familiarizarse con ellos para ver cómo lo vamos a abordar y cómo vamos a trabajar, porque si son estudiantes ya profesionales, entonces uno los aborda con un cierto grado más profundo, ¿sí?, que a aquellas personas que apenas están comenzando. El otro tips, ¿verdad?, es definir los objetivos, o sea, qué quiero lograr con el contenido digital que estoy publicando en la página, o con el software que estoy diseñando, o con el sitio web que estoy trabajando, ¿sí? Ahí en la parte que nos dice crear un catálogo de contenido, siempre es importante que toda página lleve un catálogo de contenido para que el usuario se centre y diga, ah, mira, aquí está el catálogo, esto es lo que quiero buscar, mira, aquí está la sección tal, ¿sí? De manera que hay un orden. Y por último, en la parte que nos dice productos y las experiencias trabajando con ellos,
pues colocamos un ejemplo que yo docente quiero desarrollar un producto que sea un software educativo digital destinado a cualquier área, pues sí, matemática, programación o lectura o idioma. Entonces, ¿qué hago primero? Puedo consultar. Se pueden hacer muchas cosas, pero una de ellas es consultar otros productos, otros software educativos parecidos. Veo las experiencias en las cuales otros usuarios han trabajado con ellos. Entonces, bueno, en base a hacer un detalle, una investigación, entonces yo desarrollo un software educativo mejor que esos con el objetivo de que me satisfaga las necesidades de los usuarios, pues, en este caso de los estudiantes. Entonces, bueno, sin más nada que decirles, estimados estudiantes, prosigo con la siguiente diapositiva. Muy bien, estimados estudiantes, ya para finalizar, ¿a qué se refiere a la parte de ejemplos trabajados y las prácticas? Bueno, en los ejemplos trabajados son aquellos en los cuales el docente, ¿verdad? Antes de compartir el contenido educativo digital, compara ejemplos que pueden ser con sus colegas o ejemplos propios, es decir, consultar con un colega cómo trabajó con la materia de ingeniería de software, cómo trabajó con sus estudiantes. Entonces, el docente, ¿verdad?, compara esos ejemplos y que, mira, fulano de tal, o sea, mi colega trabajó de esta manera. Entonces, oye, puedo plantearlo así. No necesariamente puede ser así como lo estoy describiendo, porque incluso el docente puede como que autoevaluarse, no, sino compararse él mismo sobre cómo trabajó con otras asignaturas para que más o menos él tenga una idea, ¿verdad?, de cómo abordar ese nuevo curso con el que va a trabajar. Entonces eso se refiere a los ejemplos trabajados, es decir, que el docente compara otros ejemplos para compartir el contenido educativo digital. Ahora, con respecto a la parte práctica, una vez que el profesor, como decir, ya tiene el contenido educativo digital, pero supongamos que no sabe cómo trabajar en la plataforma Moodle y la universidad le exige trabajar en dicha plataforma, entonces el primero practica, se familiariza con la plataforma de manera de que luego comparta el contenido digital educativo con sus estudiantes, sí, e incluso les enseñe a manejar esa plataforma. Bueno, eso en el caso de que le toque un estudiante o algunos estudiantes que no sepan dominar el Moodle. Pero eso se refiere a la parte práctica. Entonces, sin más nada que decirles, estimados estudiantes, prosigo con la siguiente diapositiva. Muy bien, estimados estudiantes, ya para finalizar presento la última diapositiva que habla sobre los contenidos educativos digitales y fundamentos del acto didáctico comunicativo. Entonces encontramos la importancia del contenido digital como fundamento en el acto didáctico. Entonces, ahí hay una serie de características. La primera es replanteamiento de las metodologías de enseñanza, aprendizaje en las aulas. La segunda es la incorporación en las aulas de las TICs y las TACs, así favoreciendo el modelo TPAC, que implica el uso de contenidos educativos digitales en las aulas. Entonces es necesario que hoy en día en las instituciones se mengue del sistema educativo rudimentario que era con el pizarrón y se usen estas nuevas tecnologías de la información y comunicación, nuevas herramientas, ¿sí? Entonces es costoso en el caso de Venezuela porque sabemos la situación, pero es importante porque a través de estas herramientas, ¿verdad? Primero las clases, como les venía explicando, se hacen más didácticas, más dinámicas, más creativas, porque no es lo mismo cuando un estudiante ve una clase
en digital que con el pizarrón. Wow, o sea, al estudiante le llamaría más la atención ver un video bien con diapositivas, gráficos, imágenes, video. Entonces es importante colocar que las instituciones trabajen, incluso tanto los docentes como los estudiantes individualmente, trabajen con este tipo de herramientas. Por eso es que la otra característica que encontramos ahí es el desarrollo de es el desarrollo de la competencia digital de los docentes, que a su vez favorecerá el desarrollo de la competencia digital de los alumnos, garantizando una buena educación y un buen proceso de enseñanza y aprendizaje. Claro está, porque al docente familiarizarse con estas nuevas herramientas tecnológicas y estas plataformas de teleformación, él, al instruir a su estudiante, pues eso le ayudará al estudiante fomentar el desarrollo de su competencia desde el punto de vista digital. Entonces es muy necesario que tanto el docente y el estudiante hoy en día se familiaricen con cada uno de estos recursos digitales. Y bueno, como vemos que la tecnología avanza cada día más y más, es necesario que cada uno de ellos individualmente, aparte de familiarizarse, investiguen y practiquen cómo usar cada uno de estos recursos digitales. Muy bien, ahora con respecto a las ventajas del contenido digital y las desventajas del contenido digital, con respecto a las ventajas, como lo observamos ahí en nuestro signo positivo, bueno, una de ellos es la ubicidad. ¿Por qué la ubicidad? Bueno, claro está, ya que como el contenido digital está publicado en la web, ¿verdad? Cualquier persona puede acceder a ese contenido, ya que el contenido está presente en todas partes y al mismo tiempo. Entonces, es decir, que si una persona que está acá en Venezuela quiere consultar una información de un canal de cocina, la que está en Estados Unidos también lo puede hacer, ¿sí? Claro está, en el caso de que estén buscando el mismo canal de cocina. Entonces, tanto el que está en Estados Unidos como el que está en Venezuela puede acceder a esa información. Menor coste, otra de las ventajas, facilidad de realizar la búsqueda, infinidad de temas disponibles, actualizaciones constantes, acceso democratizado a contenidos de pago y gratuitos, acceso de contenidos en múltiples idiomas, en fin, hay unas hay bastantes ventajas, pero coloqué esas. Ahora bien, con respecto a las desventajas del contenido digital, como lo observamos en nuestro signo negativo, una de ellas es la calidad de información. ¿Por qué? Porque hay mucha información en internet que está plagiada, que es falsa, que no es real. Se recuerdan que en unas explicaciones de la diapositiva les señalé que la información publicada debe ser una información que no se contradiga, ¿sí? Entonces, con lo que les estoy diciendo, eso se refiere a la calidad de la información. Entonces, si es una información no buena, entonces, ¿para qué sentido leerla o investigarla o estudiarla? Y bueno, esa es una desventaja del contenido digital. La otra es la formación previa. ¿Por qué la formación previa? Ya que cada usuario debe tener un conocimiento básico para acceder a ese contenido digital. Eh, por ejemplo, aquel estudiante que va a acceder a un contenido que está en Classroom, que el profesor publicó. Entonces, ¿cómo puede acceder si ni siquiera tiene una formación de cómo trabajar, cómo descargarlo? Es decir, el contenido digital está allí publicado, pero el contenido no le va a decir, mira, me descargas de esta manera, No, por eso es que debe haber una información, una formación previa, ¿sí? A ver,
En el caso, o sea, otra desventaja es la inversión escolar. ¿Por qué? Porque hay instituciones educativas que no pueden invertir en recursos tecnológicos, ya que sale caro. Por ejemplo, comprarse unas computadoras, unas laptops, video beam, o sea, es algo muy costosísimo. Entonces, a pesar de que el contenido digital está disponible en la web, pues la institución no tiene cómo pagar los recursos para acceder a ese contenido digital. Lo otro, puede crear dependencia, ya que el estudiante o incluso el mismo docente pudiera olvidarse de utilizar así recursos como los libros o revistas, hablo en físico, porque todo está en la web. Y a veces, aunque ustedes no lo crean, utilizando los recursos físicos como que se consigue más rápido y más rápido no, o sea, la información es más precisa de lo que uno está buscando. Entonces, y esos recursos también, tanto los libros como revistas, a pesar de que estén en físico, se pueden seguir utilizando. Ujú. Y por último, la desigualdad social. ¿Por qué sería una desventaja la desigualdad social? Ya que hay personas que son pudientes y hay personas que son humildes. Entonces, a pesar de que el contenido digital está en la web, hay personas que no tienen, como decir, el poder adquisitivo necesario para comprarse una buena laptop, una conexión a internet. Entonces, eso es lo desventajoso en el caso del contenido digital en base a la desigualdad social, ya que la persona humilde, queriendo acceder a ese tipo de información, no lo puede hacer, ¿sí? Por el problema económico. Entonces, bueno, sin más nada que decir, estimados estudiantes, espero que hayan aprendido un poco más, hayan profundizado más. Esto es todo por la clase de hoy y nos estaremos viendo en el próximo encuentro. Cualquier duda, cualquier inquietud pueden preguntar y que estén muy bien.